la creación pregunta, es la respuesta. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que me ayuda, viene de él. Jesús es la respuesta. En mi dolor y en mi tristeza, en mi flaqueza, poderoso es. Él carga todo nuestro pecado, pero más grande es la cruz. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que me ayuda, viene de él. Jesús es la respuesta. Mi corazón y mi alma, tú eres quien nos sana. En ti, Señor, hoy tengo mi gozo. Tú eres quien nos salva, escucha y nos levanta, la esperanza y nuestra salvación. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que me ayuda, viene de él. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Tómame de las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu nombre, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Aquí estoy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró.
gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor, partió el velo en dos, la piedra él movió, Jesús se levantó, junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Aquí estoy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró y tu gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró y tu gracia triunfó. Oh. Les doy la bienvenida a nuestra reunión este día con el propósito que siempre nos congrega. Les doy la bienvenida a todos los que ven este video y se congregan en torno a este propósito aquí en Colima y en cualquier parte del mundo donde nos puedan mirar y escuchar. Este propósito que nos une y nos congrega es compartir el mensaje que está en la palabra de Dios, en la Biblia. Un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de transformación que Dios ofrece obrar en el corazón del hombre que lo quiere, que lo anhela, que lo pide. Una transformación que se ofrece gratuitamente a través de Jesucristo, el Salvador, para todos aquellos que creen en el gran amor que Dios tiene por nosotros expresado en la cruz, cuando Él quitó de en medio el pecado, dando su vida y entregando su sangre a favor nuestro. Nadie tiene más amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Eso dice el versículo que vamos a revisar hoy, que vamos a estudiar. Pero antes me gustaría invitarlos a que me acompañen en una oración a Dios para pedir su bendición sobre nuestra reunión, sobre nuestra enseñanza este día. Por favor, acompáñenme. Dios y Padre Santo, gracias por el privilegio que nos das de compartir la vida a tu lado y todas las cosas que conlleva. Gracias porque te involucraste con nosotros y quisiste andar con nosotros y ofrecernos tu vida, tu amistad y todo lo que tú eres. Pedimos este día que tú, por favor, bendigas nuestros corazones a través de tu palabra, que tu Espíritu pueda obrar aquello que prometió y completar lo que está incompleto en nosotros. Enseñarnos, edificarnos, alentarnos, corregirnos, fortalecernos, consolarnos y ayudarnos a enfrentar la vida, Dios, en una experiencia de comunión contigo. Gracias, Dios, y te pedimos tu bendición sobre nuestra enseñanza en esta ocasión, en el nombre de Jesús. Amén. Durante los últimos domingos hemos estado enfrentando en el libro del Evangelio según San Juan la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en su encuentro vez tras vez con distintas personas
en distintas circunstancias y con distintas necesidades. Y hemos aprendido cómo Él conoce a todos los hombres. No tiene necesidad de que nadie le diga lo que hay en el hombre, porque Él sabe lo que hay en el hombre. Y en esta iniciativa que Dios tiene de amor hacia nosotros, Él, como dice la Escritura, ha planeado un encuentro con nosotros. Un encuentro en el que se ofrece como nuestro Salvador, como nuestro ayudador, como nuestro consolador, como nuestro Dios y Padre, como nuestro amigo. Y nadie lo busca a Él, pero Él viene a buscarnos a nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la parte de la Escritura que vamos a abrir hoy, a leer hoy y aprender de ella hoy, vemos una experiencia muy especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente Él vivió la vida de un hombre normal, un descendiente más de la mujer, un humano más. Digo descendiente más de la mujer porque en realidad no fue engendrado por un hombre, sino por el Espíritu de Dios en una mujer, de donde Dios se proveyó de un cuerpo humano y de esta condición natural en la que nos encontramos los humanos para poder ofrecer a favor nuestro, delante de su justicia, el rescate que requiere nuestra alma. Y en esta experiencia humana que Él vivió, en este caminar por este mundo, hemos descubierto singularidades respecto a su ministerio y a su actitud. No solamente como el todopoderoso hecho hombre que camina por el mundo y conoce el pensamiento y el deseo y la intención del corazón y descubre lo más profundo y secreto y lo evidencia, no con el propósito de avergonzarnos, sino de enseñarnos la necesidad que tenemos de Él. También encontramos una parte humana muy especial, porque en realidad Jesús desarrolló muchos amigos en su vida humana. Sin duda la amistad es uno de los dones más preciosos que Dios nos ha dado aquí en la vida, cuando la podemos cultivar y desarrollar y disfrutar. La amistad es una experiencia en donde tú te sientes muy confiado ante el otro y puedes abrir tu corazón, no esperando que lo dañe o lo juzgue o lo critique o lo lastime, pero al contrario, es una experiencia donde tú puedes confiadamente abrir tu corazón y tus pensamientos y tus ilusiones y tus anhelos a alguien con el que tú has desarrollado una amistad y pueden compartir esta visión de la vida. Aunque no piensen igual, eres respetado, eres amado, eres apreciado por el amigo que tú has desarrollado. Desde luego la amistad no se da como generación espontánea. Es una experiencia en la que tenemos que crecer y es una experiencia dinámica en donde la regla del desarrollo de esta amistad es el hombre que busca amigos ha de mostrarse amigo y finalmente la relación de amistad se puede desarrollar al punto que sea mucho más profunda e importante que la relación con incluso un hermano carnal. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano, dice el libro de Proverbios. Pero bueno, hoy tenemos este enfoque en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él, hablando con sus discípulos, les dio lecciones muy importantes y les enseñó la calidad de relación que Él estaba estableciendo con ellos. Dice, nadie tiene mayor amor que este, el que uno ponga su vida por sus amigos. Esto está en el Evangelio de Juan, en el versículo 15-13, de donde vamos a estar tomando. En el Evangelio de Juan está el tema de nuestro mensaje este día. Pero básicamente, un amigo está dispuesto a entregar su vida, lo cual habla de una calidad de relación, una calidad de amor extraordinaria. Desde luego la entrega que uno puede hacer está limitada pues a llevar un pastelito el día del cumpleaños, a darle un regalo, a acompañarlo en su graduación, a felicitarlo, a gozarnos con sus éxitos, a lo mejor hacer planes juntos de ir a un viaje o participar de una experiencia emocionante, excitantes y disfrutar la vida juntos. Es decir, la amistad se desarrolla con el tiempo y pasando experiencias juntos. Pero hay experiencias muy singulares que demuestran el verdadero amor y la verdadera amistad.
Más allá de esta experiencia temporal que nos puede traer una aventura, una emoción intensa, el salir y experimentar la naturaleza, por ejemplo, viajes o disfrutar, compartir los alimentos o los disfrutes de la vida. Hay experiencias que revelan más profundamente el verdadero amor de la amistad. Cuando el amigo está dispuesto a despojarse de sí mismo, de su egoísmo, y hacer lo necesario para beneficiar al amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Por ejemplo, una amistad natural, correcta, puede convertirse en un matrimonio. Una pareja que finalmente, una amistad que desarrollaron, concluyen en que deben vivir juntos y deciden afrontar el reto de la vida y de amarse a pesar de saberse imperfectos, como evidentemente uno descubre mientras va caminando por la vida. Pero en esta experiencia de la amistad, Dios ha decidido enriquecer al hombre a través de lo que Él hace en el corazón de otros que lo conocen. Y sin duda una de las cosas más hermosas de la vida cristiana es poder compartir con otras personas los mismos objetivos de vida, los mismos principios, la misma misericordia que nos salvó, el mismo perdón que se nos ofreció, el mismo reto para vivir, el mismo proyecto de vida. Esto es algo precioso que Dios nos ofrece, y en la medida que nosotros nos convertimos en discípulos de Él, es decir, aprendemos de Él a vivir la vida, vamos siendo unidos a Él y con los que lo siguen en este propósito de vida. Incluso a pesar de la distancia, las distintas culturas y circunstancias que podemos vivir, aquellos que hemos sido llamados a esta amistad con Dios, estamos unidos en un propósito mayor que nosotros mismos, nuestros intereses, nuestros gustos, que son las cosas que naturalmente unen a las personas. Pero es importante comprender que el proyecto de Dios implica el desarrollo del amor que contiene esta disposición a la amistad. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es importante este punto porque Dios le interesa nuestro corazón. No quiere esclavos, siervos incondicionales, que hagan lo que Él dice porque están obligados. Dios quiere una relación en donde los motivos que nos hagan obrar estén basados en el amor y en la confianza en Él. Esta condición que está en el versículo, si hacéis lo que yo os mando, que es la condición para ser amigos de Jesús, tenemos que darle lugar de Señor en primer término, reconocerlo como nuestro Señor y después atender su voz, como en el mensaje que tuvimos el domingo pasado, en el que decía Jesús que Él era el buen pastor y que el buen pastor su vida daba por las ovejas, y que sus ovejas, las que le pertenecían, escuchaban su voz y lo conocían y lo seguían y nunca perecerían. Estas ovejas se refiere a las personas que, habiendo conocido su necesidad, habiendo reconocido su condición de pecadores, decidieron abandonarse a la promesa de Dios de salvación en Cristo. Y una vez descubierta esta nueva vida, decidieron caminar con Él y aprender a escuchar su voz y a seguirlo. De la misma manera, la amistad con Jesús no es como la amistad con cualquier persona, en donde si tu amigo no le interesa lo que a ti te interesa, o tiene otro mejor amigo, o solamente es porque son amigos de un interés por el deporte, por la afición, por alguna cosa en común, incluso negocios o intereses que no sean tan buenos. Ese vínculo de amistad o de relación que puede haber entre nosotros es una relación totalmente sin compromiso. Nosotros podemos tener dentro de nuestra esfera personal y social un grupo de amigos a los que ni siquiera le damos like a sus comentarios o a sus posteos en las redes sociales. Y a lo mejor hasta los dejamos en visto y no respondemos cuando nos tratan de comunicar algo. Amigos que están en la periferia de nuestra vida. Hay otros amigos con los que a lo mejor desarrollamos una amistad, una relación un poco más estrecha por circunstancias, fueron compañeros de la escuela
o crecimos juntos y convivimos y compartimos algunas circunstancias comunes con los que pudimos desarrollar una relación un poco más profunda. Y estas personas a lo mejor sí las consideramos para escuchar lo que dicen, para aprobar lo que hacen, para reconocer sus logros y demás. Pero hay un grupo selecto de personas que están en la parte más cercana a nuestro corazón, que pueden ser desde luego nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros padres, aquellos con los que nosotros crecimos y compartimos la vida. Pero hay un lugar muy estrecho dentro de nosotros al que tienen acceso muy pocas personas, que es el centro de nuestro corazón, en donde se encuentra todo lo que somos, nuestras debilidades, nuestros anhelos, nuestras frustraciones, nuestros sueños, nuestra realidad como personas. Ese lugar secreto o ese lugar más íntimo de nuestro corazón está reservado para personas muy especiales. No a cualquiera le podemos abrir nuestro corazón respecto a nuestra realidad. Algunas personas tienen la capacidad de desarrollar amistades profundas, pero de todas maneras tienen una reserva para alguien especial que puede convertirse en última instancia en su pareja o en un gran amigo con el que pueden compartir sus anhelos y sueños y sus retos y sus necesidades y esta realidad humana en la que nos encontramos. No es tan fácil que tú muestres vulnerabilidad ante otra persona como tú. Evidentemente tenemos temor de que por esta franqueza de mostrar que somos vulnerables nos lastimen o nos roben o nos dañen, porque nosotros conocemos al ser humano. Pero en el centro del corazón, cuando un hombre no tiene a nadie con quien compartir su vida, en realidad es una persona muy pobre, puedes decir miserable. Personas que pueden tener muchas cosas en derredor de ellos, pero viven una gran soledad. Solamente ellos conocen su corrupción, solamente ellos conocen su vacío, su tristeza, su amargura, su resentimiento, su dolor, su angustia, su temor. Y viven solitarios. Y por temor o por orgullo o por lo que sea, se bloquean y no permiten que nadie más entre, más que ellos mismos, dentro de su fuero interno. Pero Dios tiene un proyecto para el hombre, a través del cual Él quiere revelarse al hombre y darse a conocer, para que haya los suficientes motivos para que en ese lugar, en el centro de tu corazón, se encuentre la experiencia más emocionante que el ser humano puede vivir. Una relación de amistad y de amor con la persona que más te ama, con la persona que mejor te conoce y que sabe todas las cosas y que puedes confiarle tu corazón. Mira, cuando yo me convertí, pues como cualquier otro pecador, era consciente de mis debilidades y defectos. Y a veces cuando me acercaba a orar, y todavía a veces me pasa eso, hay una especie de vergüenza, una conciencia de que no está bien esto o aquello. Y al acercarme a Dios y decirle, desde luego descanso y pido su perdón y pido que limpie mi vida, pero me sorprende el hecho de que no hay un reproche, no hay un castigo merecido. Lo que hay es un perdón otorgado y un trabajo de Dios en mi corazón para llevarme a la entrega a Él, que le permite darme la confianza en su amor y restaurar la relación. Este es Dios, un Dios de amor, un Dios que se ofrece nuestro amigo, un Dios que conoce a todos, un Dios que ofrece la amistad al que quiere caminar a su lado, dándole su lugar. Él es el Señor. Así que la condición es que lo sigamos su voluntad. Ahora, tú dirás, oye, pero qué difícil seguir a Dios, qué contrarios somos a Él. Precisamente por eso Dios se ofreció a sí mismo para venir a acompañarnos, conociendo nuestra condición humana, y ofreció la obra de su Espíritu en nosotros para poder tener a nuestro alcance los recursos para vivir una vida agradable a Él. En primer término, puso a nuestra cuenta la justicia que se requiere para que Dios reciba a un pecador. Una justicia gratuita que Dios ofrece a través de Jesucristo para todo aquel que cree. ¿Qué es lo que tengo que creer? En el gran amor que Dios te tiene. Es decir, que siendo pecador, Cristo murió por ti. Un precioso testimonio que existe en la Escritura y en el corazón de todos los que lo han creído y que se
predica y se testifica desde siempre ante la creación por la boca y el testimonio de los que han creído. Pero que está en la Escritura, en la Biblia. Ahí está el testimonio, donde Dios dice claramente que amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios te ofrece un testimonio suficiente como el que se desarrolla en la experiencia con un amigo, en donde conociendo que sabe tus debilidades, sabe tus defectos, no te menosprecia, te respeta, te da tu lugar y a lo mejor te acompaña en tus momentos de tristeza o de alegría, pero a quien tú le has podido confiar tu corazón. Jesús es el único que no te va a defraudar en primer término. Desde luego uno de los temores de entregarte a una amistad es que te defraude, que te lastime, que te dañe, que no te acepte, que no te comprenda, que no te quiera. Uno de los grandes esfuerzos de Dios es sanar el corazón del hombre de ese daño que ha traído el pecado, esa profunda desconfianza en el amor de Dios. Pero Dios tiene sus maneras para conquistar y seducir nuestra alma a través de toda la obra que Él prometió hacer en el corazón del creyente. Así que vamos a ver hoy una experiencia interesante y muy importante para nosotros, porque Jesús tenía amigos. Y el capítulo 11 del Evangelio según San Juan trata de la experiencia entre Jesús, sus discípulos y unos hermanos que él conocía, con los cuales sin duda había compartido mucho. No dice la Biblia cuánto, pero sí dice que eran muy importantes en su afecto, en su corazón. Se trata de María, Marta y Lázaro, un personaje especial en la Escritura. Así que él tenía una amistad con ellos. Debemos recordar que la narración de los evangelios, aunque toca prácticamente todo su ministerio, hay muchos pasajes de su vida que no los narran en detalle, pero podemos entender claramente que Jesús tenía una amistad con ellos, porque lo dice la Escritura, es decir, se interesaba en ellos, los visitaba, platicaba con ellos, compartía con ellos, les enseñaba, se hacía partícipe de sus ilusiones, de sus personas, de su experiencia, de su simpatía, de su gozo, de su tristeza. Él se involucraba con ellos. La amistad verdadera implica un verdadero compromiso por el bien de tu amigo. Por eso no es tan fácil tener amigos, porque en primer lugar te tienen que dar esa confianza y en segundo lugar tienes que darles esa confianza. Y eso no es tan fácil, se desarrolla en el tiempo y caminando juntos y experimentando la bendición de la amistad, este respeto y amor mutuo que hace que la relación sea cada vez mejor. El gran beneficio que tenían estos hermanos es que ser amigo de Jesús era muy fácil, porque él realmente se interesaba en ellos, no solamente por ser su creador y también su amigo en las experiencias que vivieron, pero también por ser su salvador. Y bueno, la narración de Juan 11, del 1 al 4 dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí nos narra el Evangelio y la identidad de estos hermanos. En primer lugar, vivían en Betania, una aldea cercana a Jerusalén. Ellos, sin duda, pasaron mucho tiempo ahí compartiendo como amigos. Estos hermanos tenían una característica. Evidentemente no se menciona la vida de sus padres. No sabemos si es porque eran huérfanos o porque ya se habían independizado, que no era costumbre en aquel entonces, como hoy se acostumbra. Los vínculos familiares se respetaban y se honraban. Hoy pues podemos andar en el mundo como si nos hubiera traído al mundo la cigüeña de París, ignorar a nuestros padres. Pero, sin duda que lo más probable es que María, Marta y Lázaro eran huérfanos, es lo más probable. No lo dice la Escritura, pero suponemos que ellos eran muy unidos porque pues tenían este vínculo familiar y este vínculo de amor que vamos a ver. Dice que
Lázaro estaba enfermo. Un punto importante para reflexionar. La amistad más profunda no se expresa cuando el júbilo y el gozo están. Y es muy fácil compartir. Pero la amistad más profunda se expresa cuando el dolor y el sufrimiento se acercan a nuestra vida y podemos ser empáticos y ayudadores de nuestros amigos. Podemos pronto reconocer nuestras limitaciones para ayudar, pero estamos dispuestos y hacemos lo que es posible por nuestros amigos. Así que en este caso se le dieron la noticia a Jesús de que estaba enfermo. Y él hizo como si no oía, sí, está enfermo Lázaro. Entonces dice que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es impactante la expresión de estas hermanas. Evidentemente estaban viendo un cuadro y un caso clínico difícil. No se veía mejora en Lázaro. Y obviamente ellas comenzaron a angustiarse, como es natural. Y entonces le mandaron a decir, oye, el que amas está enfermo, no está bien. Y él dijo, lo que está sucediendo con Lázaro está bajo el control de Dios. Y todo esto pasa para que Dios se manifieste. Quizás la respuesta de Jesús no fue tan fácil de comprenderla por las hermanas, especialmente por la urgencia de encontrar una solución, una respuesta. Había un testimonio claro de que él tenía poder para restaurar la salud. Había muchos testigos, había muchos testimonios de personas restauradas en su salud. Así que la expectativa y la esperanza de estas mujeres, estas hermanas, era, sánalo, es tu amigo, lo amas, ven, ¿no? Es lógico. Es como cuando te estás muriendo y encuentras el teléfono del doctor y le llamas por teléfono y dices, doctorcito, por favor venga, porque ya no la hago. Porque es una esperanza de recuperar la salud. Así estas mujeres reaccionaron naturalmente, estas dos hermanas, María y Marta. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esta expresión es importante porque lo que está haciendo Jesús, es decir, haciendo tiempo, no es ni descuido ni ignorancia de lo que están viviendo estas dos hermanas. Evidentemente se está poniendo grave el hermano. No sé si era un virus, una bacteria, o simplemente un ataque cardíaco, algo que hacía evidente que estaba en peligro la vida de Lázaro, que hizo de tal manera que reaccionaron estas mujeres que lo mandaron llamar. No solo el primer aviso de que está enfermo, sino ellas mismas, oye, está enfermo el que amas. Y Jesús dijo, esto que está pasando tiene que ver con el plan de Dios. Tiene que ver con que Dios quiere glorificarse, quiere manifestarse de una manera única, extraordinaria. Así que él se quedó 2 días porque era el proyecto de Dios, 2 días más. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Los peligros de la vida se enfrentan en una buena comunión con Dios. Fue estimulado a temer la amenaza que había sobre él de quitarle la vida y de apresarlo. Y dijo, si yo estoy de día y camino en donde hay luz, no hay problema. Si están todas las cosas bien, no tengo por qué temer. Dios cuida de mí. Él tiene un plan para mi vida. Y así esta lección nos queda a nosotros. Puede ser que haya muchas cosas que nos intimiden, y de hecho las hay. Puede ser que nuestro corazón tenga
la conciencia de su vulnerabilidad a través de pues, la condición humana, de la salud, que es fácilmente en estos días que estemos demasiado conscientes de esta situación, o por la cuestión económica de que nos falte lo necesario, o porque nos abandonen los que amamos o que no tengan buena actitud hacia nosotros, dejen de amarnos, respetarnos y honrarnos como debemos honrarnos unos a otros. Cualquier motivo de temor puede venir a invadir nuestro corazón y perturbar nuestra confianza. Jesús dijo, el que anda de día no tropieza. Si hay algo que va a pasar, sin duda Dios sabe qué es y Él cuida de mí. Y esta lección es importante para nosotros, pero lo que estaba pasando tenía que ver con un proyecto glorioso en donde Dios iba a hacer algo que estaba prometido en el Antiguo Testamento en la vida del Mesías. Un acto totalmente divino que sellaba el testimonio de Jesús como el Mesías. Entonces les dijo esto, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Es decir, estos 2 días tenían el propósito de dejar que el proceso de la muerte de Lázaro se cumpliera y expirara. Es decir, estos 2 días fueron muy difíciles para la familia. Especialmente María era más sensible y era más empática con el dolor. Marta, por su parte, era un poco más fría en el sentido de que no la afectaba tanto. Podía estar más ecuánime. Vamos a verlo en el siguiente pasaje. Pero estas 2 mujeres tuvieron que enfrentar la muerte y no pudieron evitarlo, a pesar de que Jesús, su amigo, estaba ahí. Y él intencionalmente se detuvo hasta que todo el proceso se cumplió. A veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas y Dios las permite. Pero si nuestra vida está en sus manos y podemos descansar en su amor, lo que pasa está dentro de sus planes y será para nuestro bien. Y recibiremos la gracia para disfrutar del mayor de los éxitos, de la mejor experiencia y de sufrir el más grande dolor o desaveniencia que la vida pueda traer. Porque lo que nos sostiene es nuestra relación con Él, no nuestro sistema nervioso, nuestro sistema mental, nuestra dureza de corazón o nuestra vulnerabilidad emocional, sino que nos sostiene nuestra relación con Él. Y eso es algo que es teoría doctrinal hasta que el corazón lo recibe y es sostenido por esta verdad, esta convicción y esta experiencia, especialmente cuando los problemas vienen. Ahí es donde se muestra la realidad de tu confianza. Por eso dice la Biblia que la fe que tenemos debe ser probada y aprobada. Y como el oro precioso, así es la fe. Y como el oro precioso, para que valga más y sea más puro, tiene que ser puesto en una circunstancia que elimine todo aquello que no es pureza, no es oro. Y por eso lo meten al fuego y lo purifican y cada vez sale más puro, menos impurezas y más oro. Así es el plan de Dios para nuestra fe, un proyecto donde Él perfecciona nuestra fe a través de las circunstancias que pasamos y que Él permite en nuestras vidas. Esto pasó con María y con Marta. Entonces, sus discípulos, cuando escucharon que Jesús estaba diciendo que Jesús duerme, pensaron que era ese sueño reparador que trae el proceso de sanación y que después de que sudas la fiebre y demás, te quedas agotado y al siguiente día estás como nuevo, te recuperaste. Entonces ellos pensaban que se trataba de eso, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Estaba inspirado Tomás. No sé si supo lo que dijo, pero ciertamente dijo, estoy dispuesto a experimentar esto que Jesús está diciendo, que la gloria de Dios se manifieste en Lázaro y en lo que está pasando. ¿Quién sabe qué quiere decir esto de que está dormido
pero ya murió y que vamos a Él y que la gloria de Dios se va a manifestar. Pues vamos a ver qué hace Dios. Esto es lo menos que puede hacer un creyente para animarse ante los retos de la vida. Aquí estamos hablando de la muerte, una de las experiencias más difíciles de enfrentar para nosotros. Y Tomás se anima y dice, pues vamos a morir con Él. Por eso digo, no sé si supo exactamente lo que dijo o no, pero estaba inspirado en ver la gloria de Dios manifestarse como Jesús lo había prometido. Así que vino, dice el pasaje, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Estaba a unos pocos kilómetros, casi en un día de caminos llegabas a Betania sin problema. Exactamente los kilómetros no lo tengo, la conversión de estadios a kilómetros se las debo, pero básicamente ellos estaban muy cerca de Jerusalén y Jesús andaba por ahí. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Bueno, yo no sé ahora cómo están los funerales y los velatorios, pero es común entre nuestra sociedad que cuando un familiar, amigo, tiene la experiencia de la pérdida de un ser querido, pues todos vayamos a acompañarlo en esta solidaridad humana, en donde damos el pésame y comprendemos el dolor y lo compartimos hasta donde podemos con aquel que perdió a alguien que ama. Porque sabemos que algún día nos va a tocar a nosotros. Y al menos en eso tenemos que ser humildes e ir a un velorio. Son de las cosas sabias que uno puede hacer. Hay algunos que no se quieren molestar y no quieren pensar y quieren dejar eso para luego y quieren disfrutar la vida, pero tarde o temprano todos estaremos ante este dolor de haber perdido a alguien que amamos. Así que, pues esta es la escena y estaban ahí los judíos que habían asistido a este evento de la muerte y el sepelio de Lázaro, que ya está en el sepelio, ya está en el sepulcro, y está el duelo en la familia. Todavía de aquí a allá se acostumbra a tener un periodo de duelo en la familia. Y en algunos pueblos incluso duran una semana o más y hacen actos religiosos y demás, porque es un evento importante, porque la muerte es una realidad que hay que enfrentar. No solamente porque el cadáver tiene que ponerse en un lugar adecuado, pero muchísimo más por la ausencia que deja esa persona y por el sufrimiento de no tenerlo con nosotros. Así que esta experiencia es algo con la que Jesús hizo una empatía profunda, porque como amigo no nos puede dejar abandonado en nuestra suerte y en nuestro dolor y en nuestras dificultades, sino como un verdadero amigo nos acompaña en medio de ellas. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. 2 personas. Una que afanada está lavando platos para que la casa esté en orden, todo esté limpio y nadie diga nada, todos se sientan cómodos, la típica anfitriona. Y otra mujer que está preocupada por las cosas profundas, que escucha, que pone atención, que aprende. 2 personalidades. No quiero decir que Marta sea peor y María mejor, simplemente son diferentes. Y la diferencia pues las encamina en un derrotero. Por un lado, María está triste, acongojada, ahí en su casa, que no quiere ni salir, aunque se enteró que Jesús venía, pues ya su hermano está muerto y el dolor no lo soporta, o estaba demasiado triste y está en esta experiencia de duelo, que es totalmente humano. No es una debilidad, es una muestra de amor. Y es una experiencia donde uno puede honrar la memoria de alguien que ama. Es totalmente legítimo, necesario para la salud emocional y para expresar el afecto por alguien que uno ama, que ya no va a estar con uno. Dice la Biblia que Abraham lloró más de 30 días a su muerte, hizo duelo por ella. No sé, a lo mejor se quedaba pensando y recordando los años felices y toda la experiencia juntos y la travesía que habían enfrentado como pareja, la espera del hijo que Dios prometió, las dificultades que pasaron, tantas cosas que hay que recordar en la vida en pareja.
y ella estaba desbordando su amor y su tristeza ante la pérdida de su hermano. Y en este caso no era su pareja, era su hermano. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Evidentemente, Marta estaba con el conflicto de la lógica y de, híjole, ¿qué pasó? ¿Y qué falló? ¿Y por qué salió de control? ¿Y por qué no sucedió lo que yo quería? ¿Y Dios me libró de la angustia y del dolor? ¿Y por qué tuvimos que pasar esto? Si aquí está el Mesías, si aquí está Jesús que da vista a los ciegos. Y tenían que saber algo muy importante. Y Dios les concedió eso. Me imagino que no solamente les concedió la prueba, sino la gracia para pasarla. Y en especial, Marta necesitaba aprender lecciones importantes. Ella era una mujer lógica y práctica, diligente, echada para adelante, como podríamos decir. Y como se revela el carácter de María, era una mujer más reflexiva, más profunda, menos evidente, es decir, menos protagonista, pero más partícipe con su corazón de las circunstancias de la vida. Así que Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ella puso delante su decepción o su tristeza o su frustración o lo que haya sido. Esta expresión, no quiero decir reproche o reclamo porque no llegó a tiempo, pero sí mi esperanza estaba puesta en que nos libraras de esta prueba. Y Jesús le dijo: exactamente lo que tú querías es lo que va a pasar. Tú querías la victoria sobre la muerte. Bueno, Dios te concedió eso. Tu hermano resucitará. Ella no tenía ni idea de lo que estaba planeando Dios. Ella estaba metida en sus circunstancias y en su prueba. Pero Dios quiso sacarla de sí misma, de su pensamiento y de su lógica y de su conocimiento doctrinal y de la filosofía que tenía, y llevarla a una realidad mayor, que es una comunión viva con Dios que hace posible para Dios todas las cosas en nuestros corazones y según su plan en nuestras circunstancias. Así que Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esa clase ya la tomé, Jesús. Ya sé que vamos a resucitar los creyentes. Al final, o sea, algún día en el futuro. Como un día le dije a un creyente que sentía y quería y anhelaba que el Señor regresara pronto. Y él me decía: yo creo que va a tardar como 100 años más. Lo puso lo más lejos que pudo. Yo creo que lo puso después de su muerte. A propósito, para no tener que pasar él el regreso del Señor. Pero la verdad es que la doctrina, como conocimiento intelectual, no hace nada por nosotros. El conocimiento doctrinal, si no está acompañado del amor que transforma el corazón y nos lleva a una relación viva con Dios, solamente se convierte en orgullo de conocimiento. Y por eso es importante asimilar la doctrina, comerla. No solamente saber qué dice la Biblia que vamos a resucitar, sino creer como algo vivo que nos soporta, que nos sustenta. ¿Por qué le dijo esto Jesús? Pues porque estaba muerto su hermano. Y ella tenía que confrontar la contraesperanza que trae la realidad. Y ella dijo: bueno, ok, ya sé que Dios dice que va a haber una resurrección de los muertos. No, Marta, no me entiendes. Tu hermano resucitará hoy. ¿Cómo? Sí. Dios ha decidido hacer una maravilla contigo. ¿Estás lista? ¿Estás listo tú para que Dios haga maravillas en tu vida? ¿O te quedas solamente con el conocimiento doctrinal y tu corazón no está dispuesto? Gracias a Dios que en el caso de Marta y María, Dios decidió hacerlo y enseñarles en esta experiencia la lección de que la doctrina por sí sola no es suficiente. Se necesita una comunión con el que la dio para que la doctrina sea viva y cobre el efecto en nuestros corazones que debe cobrar. El darnos consuelo, esperanza, aliento, fortaleza, fe, arrepentimiento o lo que se requiera en nuestra relación con Dios. Jesús es el que produce esta vida. Y lo importante de la doctrina o de la enseñanza que Él nos dejó es andar con Él para que Él la haga viva. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, mira, la enseñanza que tienes no es un concepto teológico, no es una verdad filosófica, es una experiencia de comunión conmigo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta verdad es algo tan precioso. Cuando tú pierdes un ser querido y por la gracia de Dios se convirtió, esta verdad cobra un valor extraordinario, porque la ausencia de este ser querido es temporal y Dios lo confirma en tu corazón. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es el consuelo cuando un ser querido ha partido? Si es un creyente, tú sabes que de aquí a poco tú vas a irte también y finalmente lo vas a encontrar. Y esa pérdida, esa ruptura de aquella persona con la que viviste y que tú amaste se convierte ahora en una experiencia que nos acerca al cielo. Por ejemplo, cuando recuerdo a mi padre y considero que finalmente Dios le concedió escuchar y se convirtió, aunque él sí fue en el último tramo de su vida, me consuela saber que no está en el infierno y no lo perdí, que un día yo estaré con él y lo abrazaré y le daré gracias, porque hizo mucho por nosotros, aunque era un hombre con todas las debilidades que un hombre tiene, se entregó y finalmente lo amo y un día le abrazaré. Lo mismo que a mi madre, lo cual es un consuelo tan hermoso, saber que están con el Señor, que no los perdí, que el camino natural de la vida no los borró, como sucede con los que no tienen esperanza, sino que los llevó a la presencia de Dios y que un día yo estaré ahí también. Como dice el Antiguo Testamento con respecto a los que mueren, que se van a unirse a sus padres, a encontrarse con ellos y con el Dios que hizo posible la redención y la salvación. ¿Cuál es la realidad para ti en cuanto a las promesas de Dios? ¿Son simplemente ideas, filosofías, teologías que no tienen nada que ver con tu vida? ¿O te estás encaminando en dirección a donde esas enseñanzas te conducen? ¿Estás permitiendo que Dios ponga en ti las estructuras de fe, de confianza, de obediencia que te permiten disfrutar de su paz? Por ejemplo, Dios ha provisto para nosotros el perdón a través de Jesucristo. Pero no solamente el perdón para no enviarte al infierno, es el perdón para relacionarte con Él, para restablecer la comunión, para poder tratarte como un hijo, como un amigo, para establecer una relación de confianza mutua, una relación donde tú descubras esta calidad de vida y de relación con Dios, no solamente para que sea real para ti, sino para que tengas la provisión para enfrentar una vida que cada vez se convierte más difícil, como lo que estamos viviendo. Siempre ha habido retos, creo que en un año se nos han multiplicado por todos lados. Y es maravilloso poder llevar delante de Dios nuestras cargas, nuestros temores, nuestras dudas y todo lo que humanamente tenemos y descansar en Él. Y te lo digo con toda franqueza, es un milagro que yo lo pueda hacer. Es un milagro que tú lo puedas hacer. Pero es consecuencia de una relación personal, viva, espiritual con Dios. Él provee esto, no es que seas mejor o peor que otro, simplemente es la provisión de Dios para el alma humana. Es este trato amoroso de un amigo que conoce tu debilidad y te consuela, te trata con cariño, te trata con afecto, te trata con comprensión y lleva tu carga. Hace lo necesario por ti y te permite vivir una vida en paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está prometida para nosotros, no importan las circunstancias, aunque la muerte se acerque. Desde luego todos decimos, bueno, es que no es en sí el problema de la muerte, sino el dolor, la angustia que puedes experimentar en el ínter. Pues también Jesús estará ahí para darte lo que tú necesites. De todas maneras eso pasará. No sabemos cuánto y queremos que dure lo más posible. Pero Dios tiene un plan. Y para Lázaro era así. 4 días tuvo Jesús para ir y no fue. Porque Dios quería algo mejor para Lázaro y para sus hermanas.
el testimonio de la victoria de Dios sobre la muerte, el testimonio de que Dios había hecho a Jesús el Mesías y que todo lo que decía la Escritura respecto a él está cumplido, no hay ninguna duda. Todavía Juan el Bautista tuvo, cuando fue apresado y estaba ya en la cárcel, envió a algunos de sus discípulos para preguntarle a Jesús si realmente era el Mesías o no. Y Jesús, en lugar de decirle, oye, ¿qué te pasa, Juan? Primito que tengo, ¿verdad? Incrédulo. No. Le dijo, mira, vayan con Juan y díganle lo siguiente. Y entonces él hizo muchas cosas en ese momento maravillosas que estaban solamente accesibles al Mesías, sobrenaturales. Vista a los ciegos, caminar a los cojos, a los humildes se les predicó el Evangelio y los muertos resucitan. Y entonces todo lo que Dios dijo del Mesías está cumplido. Entonces le dijo Jesús a través de sus discípulos a Juan, todo lo que Dios prometió está cumplido. Puedes confiar en la palabra de Dios, puedes creerla. Ella dice la verdad, así que no solo soy el Mesías y he cumplido todo. Te amo y todo lo que tú necesitas para enfrentar la vida y la muerte, yo lo tengo para ti. Y poco después, Juan el Bautista fue masacrado por Herodes, fue degollado. Así que estaba listo para ir al cielo. Yo no sé si tú estás listo, pero tarde o temprano, no sé cómo, un día partiremos. Pero es muy importante entender esta lección. María y Marta estaban pasando un tiempo duro, como el que pasa en la casa de una familia donde alguien que amas se va y tienes que hacer todo el duelo. Entonces Jesús le dijo a Marta, ¿realmente crees? Yo soy la resurrección y la vida, y aquí estoy, ¿crees? Y a ella no le quedó más que abandonarse a las promesas de Dios y aceptarlas como veraces y dejar que ellas lo consolaran y sobrepasaran su lógica, su argumentación, su pensamiento. Tenía una mente activa, sin duda. En el caso de María era distinta. Dice el pasaje, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres, perdón, este es lo que respondió Marta. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto. Quizás ni cuenta se dio lo que creyó. En ese momento estaba nada más maravillada de las palabras de Jesús, pero resulta que ella creyó que su hermano resucitaría. Y entonces esto la consoló. No pensó cuándo o cómo, solamente supo que la doctrina, la enseñanza de Dios era viva. Y la vida de la doctrina la consoló respecto al dolor y al reproche que había o reclamo de que no llegó a tiempo y no sucedió lo que ella esperaba, que su hermano no muriera. Pero le consoló la promesa viva en el corazón de que la muerte estaba derrotada y que Jesús es la resurrección y la vida y que el que cree en Él ha derrotado a la muerte. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Sin duda, amigos sencillos, solidarios, personas amables, amantes en los términos naturales, eran relaciones distintas a las que hay, que pueden ser demasiado duras, difíciles, con reproches, indiferentes al dolor ajeno y demás. Aunque de aquellas se encuentran personas sensibles y personas afectivas, especialmente en la familia. Pero este vínculo que Dios ha provisto entre nosotros es extraordinario porque no solamente es el vínculo natural, es el vínculo que nos une a Dios, que ha hecho posible para nosotros el que participemos de su proyecto para nosotros, que tiene que ver con ver maravillas en el curso de nuestras vidas. Entonces Jesús todavía no entraba a donde estaba la casa de ella, sino que estaba en la entrada de la aldea y ahí fue donde Marta se acercó y habló con él de estas cosas. Y su hermana, cuando ya habló con Jesús, regresó con su hermana y dijo, ya está aquí Jesús, porque el alma de Marta había sido levantada a creer. Sin embargo, María
estaba en una depresión natural, o en un duelo, para usar una palabra menos psicológica, ¿no? Estaba experimentando el dolor de la ausencia de su hermano. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Distinto corazón. Jesús entonces, porque ella está quebrantada, su alma está derramada por la ausencia de su hermano y por el dolor de su pérdida. Ella está experimentando esta condición humana natural en la que se encuentra cualquier persona que ama. Es importante que tú sepas que amar implica desarrollar la capacidad también para sufrir con la persona que amas. Por eso el egoísmo impide la maduración del amor, porque el egoísmo no quiere sufrir, quiere todo el placer para él y todo el bien, pero eso no satisface a nadie y nos deja solos. Pero en la medida que tú creces en el amor, vas siendo más capaz de compartir con los tuyos, con los que amas, pues sus cosas buenas y sus cosas malas, sus vidas. Así que Marta llegó delante de Jesús, se postró y le dijo: Señor, yo confiaba en ti, pero ahora tengo que sufrir la pérdida de mi hermano. Es distinta la expresión. Y entonces ella, dice el pasaje, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hay otro momento en la Escritura donde se narra esta experiencia de Jesús. Bueno, en primer lugar se nos presenta un hombre con una naturaleza humana, en el sentido emocional, que se puede condoler y conmover por el sufrimiento, que sufre con el otro. No es una máquina, no es un Dios indiferente, allá metido en el Olimpo, ningún vínculo con el ser humano, pero al contrario, es un Dios involucrado hasta lo más profundo con nosotros. Por eso decía que Jesús se ofrece como tu mejor amigo, quien puede compartir tu vida, tu dolor, tu temor, tu soledad, tu dificultad, tanto de un modo o de otro, ya sea por causa de lo que entiendes o ya sea por causa de lo que no entiendes, todo aquello que te angustia y perturba. Jesús lo comprende y por eso se ofrece como tu mejor amigo para llevar tu carga, para ofrecerte la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ante el conflicto en la mente y en las emociones que todos tenemos que enfrentar, que a veces se torna muy difícil de enfrentar. Las angustias, los temores, todas estas experiencias humanas que hemos pasado y que sin duda pasaremos, Jesús se ofrece nuestro amigo para pasarlas a nuestro lado y ofrecernos un lugar de descanso, de esperanza, de consuelo en medio de lo que tengamos que vivir. Las cosas peores que podemos vivir significan para Él la mejor oportunidad de manifestar su amor hacia nosotros y eventualmente encontrarse con nosotros, que es lo que finalmente están viviendo estas dos mujeres, estas dos hermanas. Ellas han perdido a alguien muy querido. Evidentemente tenían una buena relación de hermanos, no eran indiferentes el uno al otro, no se aplicaban la ley del hielo, no se trataban con desdén, indiferencia o desprecio. Eran hermanos muy unidos, se amaban, se honraban, se respetaban, se querían, lo cual es el vínculo natural, el vínculo normal que debería desarrollarse entre nosotros, que la corrupción natural y todas las circunstancias e influencias externas nos empujan hacia experiencias muy diferentes, como el no poder sufrir el sufrimiento de otro o no ser empático con lo que otro está viviendo. Pero Jesús no es así. Jesús, viendo que estas dos mujeres estaban quebrantadas, conociendo el dolor humano, porque él mismo lo experimentó, como cuando vio esa multitud y se dio cuenta que eran como ovejas que no tienen pastor, dice que se conmovieron sus entrañas y aconsejó a los discípulos que oraran al Señor de la mies para que enviara obreros a su mies, porque vio a las multitudes como ovejas descarriadas, desamparadas, que no tienen pastor, y tuvo compasión de ellas, y se fijó en su necesidad y se preocupó por ella,
y exhortó y enseñó a los discípulos la manera de ayudar a llevar a cabo esta solución que tiene que ver con la predicación del Evangelio, por más que el diablo quiera callarlo, como está tratando de hacerlo. Pero la solución al problema del hombre no solamente es esta empatía, este vínculo natural. La solución al problema del hombre es aceptar una relación con Dios que le permite a Dios hacernos partícipes de su amor, de su salvación, de su vida y de todo el bien que hay en Cristo. Para eso estás en este mundo, para conocer a la persona que más te ama, para tener una relación con Él, para desarrollar una relación con tu Creador que es tu Salvador. Pero tienes que aceptarla, tienes que quererla. En un sentido tienes que estar harto de ti, de controlar tu vida. Tienes que reconocer que has fracasado, que no puedes con tus pecados, con tu corrupción, que no te conduce a ningún lado el mal, más que al sufrimiento que merece el mal. Y cuando caes en la cuenta que tú no quieres eso, estás en la gran oportunidad de entender y saber que Dios dio la vida de Jesús en tu lugar para poder salvarte. Estas dos mujeres estaban en un gran conflicto. Y dice la Escritura que Jesús lloró. ¿Por qué dice esto? Porque Jesús ama como un hombre ama. No era un ser angelical indiferente, sin emociones, sino era totalmente hombre y totalmente Dios, y podía compadecerse, condolerse, compartir el dolor de los que ama. Desde luego no se quedó llorando, pero comprendió este momento y fue empático y lo compartió. Lloró con ellas y con ellos. Experimentó la tristeza, el dolor de la pérdida y lo respetó y fue solidario con ellos y honró ese momento de amor expresado en esta evocación del bien, de amor hacia el ser querido que normalmente hay en los duelos. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podría este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Esta era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Todavía la mente natural de Marta está empañando su vista y quitando sus ojos de la promesa y de la esperanza. Y la tiene fijada en la objetividad de las circunstancias. Ya se descompuso, está lleno de bacterias, huele horrible. ¿Qué vas a hacer, Jesús? Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y estas palabras son muy profundas, impactantes. Porque nosotros necesitamos ver la gloria de Dios. Las circunstancias que nos oprimen, los grandes conflictos que confrontamos a nivel personal, familiar, social, a nivel mundial, reclaman la gloria de Dios, la manifestación de Dios entre nosotros, su poder para salvación, para consolación, para que su voluntad se cumpla en nosotros. Marta, quita tus ojos de tu raciocinio y ponlo en la palabra y créela. Aún en tu dolor, ¿no permites que la palabra te consuele? Es que ya hiede, ya son 4 días, Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y me impacta porque a mí también me pueden decir, no sé si como reproche o como exhortación, ¿por qué no crees? Dios lo prometió. Él sabe lo que está haciendo. Puedes confiar en Él. Por cierto, he tenido una vida muy buena, no tengo de qué quejarme. Aunque tendré que pasar pruebas, sin duda. Confío que Dios me dará la gracia para superarlas, para confiar en Él en medio de ellas. Pero desde luego que la prueba que está enfrentando Marta es una prueba grande, porque no es simplemente con la muerte de su hermano, es con su lógica.
con su raciocinio que se está sobreponiendo a la promesa de Dios. Le era más fácil creer que se trataba de que Jesús quería hacer cuando sacas un cadáver, se me olvidó la palabra, pero bueno, hay una palabra que describe que tú exhumas un cuerpo, lo sacas de su tumba. Ella pensó que iba a hacer eso. ¿Qué le pasa a Jesús? Su mente natural no daba para más. No daba para ver la gloria de Dios. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces, en lugar de creer y confiar en la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que muchas veces nos lleva a enfrentar problemas que reclaman su poder, que reclaman las respuestas a nuestras oraciones, nos enfocamos en las circunstancias y dejamos de verlo a Él. Y entonces nuestra fe se hace aguas, nos hundimos, nos desalentamos, reprochamos, nos quejamos o incluso podemos entregarnos a la incredulidad. Pero Dios tiene un plan para el creyente. El plan es que nuestra fe se perfeccione y por eso Él hace maravillas entre nosotros. Y la vida es tal que las demanda. La vida que vivimos demanda las maravillas de Dios entre nosotros. Por ejemplo, si queremos servirlo y tener un testimonio útil, nuestro corazón tiene que ser transformado. Si somos por naturaleza egoístas, orgullosos, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, todo lo que es el hombre natural, evidentemente necesitamos ser transformados. La gran ventaja que Dios te dejó y me dejó es que antes de que venga un juicio, tú puedes juzgarte a ti mismo y decirle a Dios, quita este corazón endurecido hacia ti, quita esta actitud equivocada. Hay algunas cosas como el alcohol y el cigarro o las drogas o las inmoralidades extremas en las que una persona puede vivir que evidentemente dañan, porque dañan a la mente y el cuerpo, pues uno puede estar muy dispuesto a ser liberado de ella. Pero a lo mejor el orgullo y la necedad no son tan fáciles de descubrir como grandes enemigos de nuestra alma. Y requerimos del trabajo del Espíritu de Dios para convencernos que no podemos vivir con eso, que necesitamos ser liberados de la esclavitud a esas conductas y condiciones naturales que impiden una fe viva y una relación con Dios correcta. Así que en el proyecto de Dios está que maduremos y que le permitamos a Él transformarnos. Marta necesitaba ser transformada y su fe tenía que ser transpuesta del conocimiento doctrinal a la persona de Jesucristo, que hace posible que todas las cosas sucedan. Así nos pasa a nosotros. Entonces quitaron la piedra donde habían sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esta oración es en el momento o un poco después en que Lázaro ya había sido resucitado, porque Jesús supo que Lázaro ya estaba vivo. Gracias por haberme escuchado. Pero no lo dije por mí, no es que yo no creyera, sino que toda la gente supiera que soy el Mesías, que tú estás entre ellos, que las promesas de Dios se están cumpliendo en tu persona, en mi persona, digo. Esa es la oración de Jesús, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Jesús les dijo. El grito fue el grito que está en el Antiguo Testamento, que se culminó en la cruz. El grito fue, oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo te destruiré, no tendré compasión de ti. Eso dice el libro de Isaías, en donde Dios promete destruir a la muerte, este enemigo del hombre que separó a la criatura del Creador a causa del pecado. En la cruz del Calvario, el problema que nos separa de Dios y nos tiene muertos espiritualmente
y que aquellas personas que decidan rechazar esta salvación los mantendrá eternamente separados de Dios en la muerte segunda, este grito derrotó a la muerte. En la cruz del Calvario, cuando Jesús pagó todos tus pecados, todo lo que te separa de Dios, todo aquello que tú has hecho, que te hace responsable delante de ti mismo y delante de la justicia de Dios, Jesús lo pagó para rescatarte de la muerte y de la esclavitud que trae. Hoy en día, el miedo al coronavirus es real, pero no por el coronavirus, sino por la muerte que trae en muchos casos. Así que tenemos que cuidarnos, ¿no? Pues la verdad es que cuando tú tienes segura la salvación, si te mueres de coronavirus o de lo que sea, Dios te tiene en sus manos. Ya la muerte no es un tabú, como para mí era cuando yo pensaba de joven, cuando no conocía a Cristo, en la muerte mejor ni pensaba. Me daba miedo, no tenía manera de resolver el asunto. Tenía que pensar que era mejor no pensar, pero a la vez sabía que era inevitable. Entonces el argumento es mientras tanto. Pues ahorita no hay problema, no me estoy muriendo ni nada, pero un día me voy a morir. Y ese pensamiento era tormentoso porque no tenía solución. Mi esperanza era, como dice la Escritura, expirar, no había más allá. Como sucede con cualquier ser humano que no conoce el perdón que Dios ofrece y no ha aceptado la salvación a través de Jesucristo. Esta mujer, María y Marta, tuvieron una experiencia increíble. Vieron la palabra de Dios cumplida en sus vidas, con su hermano. El que había muerto resucitó, cosa que solamente Dios puede hacer. Hay muchos argumentos científicos que tratan de invalidar la palabra de Dios, pero sabemos de dónde vienen. Dios no miente. Lázaro había muerto, tenía 4 días y ya debería estar pudriéndose. Pero Dios dijo, no, voy a manifestarme. Voy a decirles a todos que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador, que yo lo envié, Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Y así la palabra de Dios se cumplió en la vida de estos hermanos y amigos de Jesús. Una experiencia que yo no sé lo que quedó ahí de antecedente entre ellos, las grandes pláticas de sobremesa que tuvieron después de esta maravilla, con un gozo profundo, una gratitud absoluta y una mirada hacia más allá de la muerte, sabiendo que Jesús ya venció. Yo no sé cómo estás tú, pero es inevitable que hablemos de estas cosas. Jesús se encontró con sus amigos en el peor momento, y en el peor momento les manifestó el amor que les tenía a través de cumplir la palabra de Dios en ellos. En el caso concreto de esta familia, estos 3 hermanos tuvieron el privilegio de ver cumplida la promesa de que el Mesías resucitaría a los muertos. La resurrección de Lázaro no fue la resurrección definitiva, fue una resucitación, como se le dice teológicamente, es decir, Dios permitió que el cuerpo fuera restaurado, el cuerpo natural. La resurrección de los muertos comenzó con la resurrección de Jesucristo y tiene 3 etapas. La primera es esa resurrección que experimentó Jesús como las primicias, la segunda etapa y algunos otros que resucitaron en sus días. Dice la Escritura que algunos santos resucitaron, no se da más detalle, solamente que eran conocidos y visitaban a los creyentes. Esto fue un tiempo extraordinario de la gracia de Dios manifestada entre ellos. Necesitaban este impulso para comenzar el gran proyecto de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Necesitaban una evidencia absoluta de que Dios estaba con ellos. Necesitaban entregar sus vidas. Así que Dios lo hizo. Pero esa fue la primera fase, por decir una palabra, o la primera etapa de la resurrección. La segunda etapa es cuando Cristo regresa a la tierra, que es la que estamos esperando. Es el día de la resurrección, es el día del arrebatamiento o de la parusia o del rapto o la palabra que quieras usar. Ese día en donde Dios llevará a la iglesia con él y transformará primero a los muertos que están en el lugar donde se encuentran, sus cadáveres, que ya no existen la mayoría. Restaurará esos cuerpos que tuvieron estas personas y les dará nuevos cuerpos, como el de Jesús cuando resucitó.
Y luego nosotros, los que hayamos quedado, es decir, habrá un grupo de personas vivas el día que Jesús regrese. Con todo el corazón anhelamos ser esa iglesia, la que experimente el arrebatamiento, y todo parece indicar que lo es. Pero eso se lo dejamos a Dios. Nuestra esperanza es encontrarnos con el Señor, ya sea el día del arrebatamiento o el día de nuestra muerte, que de todas maneras está muy cerca, es decir, unos pocos años. Está cerca el Señor. Y entonces la resurrección, la segunda etapa de la resurrección comienza con la resurrección de todos los creyentes del Antiguo Testamento y todos los creyentes del Nuevo Testamento de la Iglesia, y concluye al final de la tribulación con la resurrección de los muertos o los mártires de la tribulación. De esto se habla en el libro de Apocalipsis. Y por último, la tercera etapa de la resurrección, cuando entrega el reino al Dios y Padre al final del milenio, todos los creyentes del milenio también recibirán cuerpos nuevos para poder estar con el Señor siempre, como nosotros. Porque este universo y el diseño de este universo pasará y Dios iniciará un nuevo proyecto en cielo nuevo y tierra nueva, en donde mora la justicia, y Él mismo habitará con nosotros. Así que este cuerpo glorificado puede estar ante la gloria de Dios, puede participar de la gloria de Dios, vivir con Él, disfrutarlo. Y por eso todos los creyentes lo recibiremos en estas tres etapas de la resurrección. La resurrección de Lázaro fue temporal, momentánea, pero la resurrección que Cristo ofrece es vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es por eso que abrimos este libro y consideramos esta lección. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. ¿Quién no? Digo, uno puede estar muy endurecido, pero hay testimonios que uno no puede ignorar, a menos que sea uno muy deshonesto y voluntariamente quiera rechazar a Cristo, por ninguna razón válida, sino por amor al pecado, por temor. La Biblia dice que las personas que se perdieron por razones muy concretas. La primera es la cobardía, pero los cobardes e incrédulos, la incredulidad. La incredulidad es un acto voluntario, que uno decide, del cual uno es responsable. Cuando tú recibes el testimonio de Jesucristo y por cobardía de cualquier tipo, por no perder algo, por lo que digan los demás, por no enfrentarte a ti mismo y el pecado, por el compromiso que adquiriste con el pecado y no enfrentarlo, o por cualquier razón. La cobardía es una razón por la que se pierden las almas. Otra es la incredulidad. Y después hay una lista de pecados inmorales, desde sexuales, desde drogadicción, alcoholismo, es a lo que se refiere hechicerías, herejías y abominaciones. Todo lo que es impuro moral, física o espiritualmente, contrario a Dios. Pero lo que a mí me impacta mucho es que la razón más importante, si se puede usar una ponderación estadística, los que más se perdieron, o la razón por la que más se perdieron, en primer lugar de la lista está los cobardes e incrédulos, los abominables y hechiceros, los fornicarios y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, lejos de Dios y muy cerca de su propia corrupción. En realidad, la tragedia mayor del infierno no es que simplemente vas a recibir lo que mereces, sino que la compañía que tendrás serás tú mismo. Y corrompido, sin haberte regenerado, blasfemo, ya sabes cómo somos. Una naturaleza llena de envidia, de orgullo, de egoísmo, es lo que estará ahí, manifestándose. Por eso es necesario volver a nacer. Por eso necesitamos una nueva naturaleza que pueda compartir con Dios la vida, la eternidad y todo el proyecto que Él planeó. Y esto es una oferta gratuita para cada persona. Tú eres uno de ellos. Dios lo ha hecho por ti. Dios te ha llamado a participar de sus maravillas. Es decir, las cosas que están sucediendo hoy son maravillosos milagros que Dios está haciendo y quiere hacer en la gente. Más maravilloso es el nuevo nacimiento que la resucitación de Lázaro. ¿A qué me refiero? Sí, cuando una persona escucha el mensaje de Jesucristo y decide poner atención y se da cuenta que es pecador y que es responsable de sus pecados
y quiere salir del embrollo que le trae su culpa y su condenación justa por haber pecado, y decide escuchar el mensaje de Dios y aceptar el testimonio que Dios ha dejado, que Él nos ha dado vida eterna a través de su Hijo, y decide poner su confianza en Él y abre las puertas del corazón, entonces sucede el milagro más maravilloso. Dios nos perdona, nos engendra, nos justifica, nos aparta para Él, nos da su Espíritu Santo, nos libra de la corrupción moral o nos da una naturaleza correcta, una naturaleza según Dios, y nos da promesas extraordinarias, nos hace sus hijos, nos hace herederos de todas las cosas. ¿Tú sabes el milagro que es eso? Que un pecador como yo participe de este proyecto y esté salvado. Es increíble. Es lo que vio María y Marta, la maravilla de la obra de Dios. En su caso, en su momento, ante el dolor natural de haber perdido a su hermano, vieron que Dios se los devolvió. Por un poco de tiempo, pero se los devolvió y les hizo saber que Él había vencido la muerte. Así que tú también estás llamado a ser amigo de Dios. Él te ama. Lo único que necesitas es hacer lo que Él dice. ¿Qué dice Dios que tiene que hacer el hombre pecador, imperfecto como nosotros somos? La Biblia dice que tenemos que reconocer que estamos mal. Eso no debe ser muy difícil para nosotros. Hay tanto testimonio en nuestra historia, en nuestra conciencia, en nuestros antecedentes, entre los que nos conocen, pero sobre todo ante nosotros mismos de que estamos mal, que no es muy difícil si eres honesto. Reconocer que eres pecador es relativamente fácil, aunque el orgullo lo puede hacer muy difícil. Si oyes al orgullo, puede ser difícil que reconozcas que necesitas un Salvador. Pero si reconoces que estás mal, aceptar que necesitas a Jesucristo como tu Salvador no será tan difícil. Y escuchar el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que nos ha dado vida eterna a través de Él, será la más grande esperanza y consuelo que puedas escuchar. Porque Jesús pagó tus pecados y entregó su vida por ti, para que todo aquel, incluido tú, que en Él cree, no se pierda. Así que te invito a creer en Jesucristo, a aceptar que Él pagó tus pecados, a pedirle que entre en tu corazón para transformarte, a dejar de controlar tú tu vida y pedirle a Él que la controle. No importa si sientes algo o si no sientes algo. Las emociones no son indicadores fiables, son cambiantes. Pero la decisión que Dios ve es una decisión que realmente quiere una vida nueva, que quiere aceptar a Jesús y la salvación que Él ofrece. Si tú tienes eso, te invito a que oremos y tú le pidas a Cristo que entre en tu corazón. Es impactante que hoy vimos cómo Jesús se encontró con sus amigos en la peor circunstancia. Quizás para todos nosotros lo peor que nos puede pasar es ir a un velorio de alguien que amamos. Una experiencia muy dolorosa, alguien cercano. Nadie quiere eso, pero todos vamos a pasar por ahí. Y Jesús estará con nosotros. Ahora Dios, que ha vencido a la muerte, te ofrece la vida eterna. Te ofrece que si crees en Él, no morirás para siempre, sino que tendrás una relación con Dios para siempre. Vamos a orar. Si tú quieres recibir a Cristo, sígueme en esta oración. Yo solamente seré como tu guía. En realidad tu decisión no la puedo tomar. Es solo para que sepas qué decirle a Dios. Si tú quieres hacerlo con tus palabras, también puedes. Dios lo que ve es tu corazón. El que hizo el ojo, ve. El que hizo el oído, escucha. El que hizo la mente y la inteligencia, entiende. Si tú has decidido aceptar a Jesús, Él sabe eso. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por este día y por este privilegio de saber que me amas y que a pesar de mí, y no importa lo que yo sea, lo que he hecho, tú me sigues amando. Y lo demostraste entregando la vida de Jesucristo por mí. Y Él se entregó por mí porque me ama. Y por eso este día quiero decirte, Dios, que me perdones mis pecados. Todos aquellos que he cometido, que sé que he cometido, muchos de los cuales puedo recordar. Dios mío, perdona mis pecados. También perdóname los que no puedo recordar. Son muchos. Y por eso te pido perdón. Y acepto que Jesús, como tú dices, murió en mi lugar para que yo no me pierda. Y me amó a este punto de entregar su vida por mí.
Y por eso hoy te pido que tú seas mi Señor, que entres en mi corazón, que tomes control de mi vida, que tú seas mi Salvador, que seas mi Señor. Te agradezco que lo puedo hacer, que tengo esta libertad para pedírtelo. Y te lo pido todo, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la amistad de Jesús, que puede acompañarnos en el momento más duro y difícil que podamos vivir y en el momento más festivo y glorioso y gratificante que podamos experimentar. Él hizo la vida para compartirla con nosotros. Si tú le pediste a Cristo que entrara en tu corazón, debes descubrirlo, debes conocerlo. No hay persona que más te ame y tampoco hay persona a quien tú puedas amar más y descubrir en Él todo lo que tú necesitas. Dios te bendiga, y si has seguido hasta este momento el video y has tomado la decisión de recibir a Jesús en tu corazón, puedes escribirnos. En la descripción del video están mis datos, ahí está mi WhatsApp. Con toda confianza puedes compartirme tu decisión y me gozaré contigo. Dios te bendiga y nos conectamos el próximo domingo para el siguiente encuentro de Jesús que vamos a estudiar. Dios los bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí, hay uno más entre las llamas. Las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que a un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas
iguala el nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.